Hola a todos. Ahora ya se oye, ¿verdad? ¿Qué tal? No había visto la entrada. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Rízquez. Yo soy tutora académica de varios másters de CUP y hoy vengo a hablaros sobre las marcas país en Latinoamérica. Es un tema que tratamos en alguno de los másters en los que participo llevando tutorías de los módulos. Y bueno, tenemos datos actualizados sobre el ranking de marcas país con mayor reputación en Latinoamérica y es un tema que me gustaría exponeros hoy en esta presentación. Va a ser una presentación de aproximadamente una hora. La idea es que podáis hacer preguntas a lo largo de la presentación y además como es un tema muy, bueno, vamos a decir que tiene muchos aspectos participativos en los que todos podemos aportar desde nuestra experiencia como viajeros y como usuarios también de esas marcas país, me parece buena idea el que podáis intervenir. Os iré lanzando una serie de preguntas a lo largo de la presentación también. Me gustaría, buenas tardes a todos, me gustaría, bueno, os decía para los que os vayáis incorporando que mi nombre es Ana Rízquez. Yo os cuento si queréis un poquito más en lo que se van incorporando el resto de participantes a este webinar. Bueno, yo participo en varios másters de CUP, soy tutora académica, os lo he apuntado aquí en la presentación que podéis ver ya, en el máster en Turismo y Dirección y Gestión de Empresas Turísticas, en el de Turismo Internacional y Protocolo y en el de Turismo Internacional y Relaciones Públicas. Llevo ya varios años trabajando con CUP en estas convocatorias de másters. Yo soy periodista de formación. Y os cuento brevemente, porque no es el objetivo el estar hablando de mí, pero yo soy experta en concreto en comunicación y turismo. Empecé mi trayectoria profesional trabajando en comunicación turística y hotelera y me dediqué varios años a esto bueno, hasta hace unos años que me dedico más a temas de comunicación corporativa para empresas que tienen que ver con el sector tecnología, también turismo, medio ambiente, energía. Bueno, y pues a vuestro servicio para todo lo que pueda ayudaros. Empezamos, si os parece, con la presentación ya. Yo veo que ya somos un número importante de participantes. Agradeceros a todos que os hayáis conectado. Y me gustaría, bueno, aparte de darnos las buenas tardes, serían buenos días o buenos medios días en Centroamérica, en México y en Sudamérica. Quería preguntaros, a mí me aparecen los nombres en el chat, pero me gustaría si podéis ir comentándome de qué lugar sois, desde qué país os estáis conectando. No es un dato que tenga en este momento y bueno, es por reenfocar un poco. Como vamos a hablar sobre marcas país, por reenfocar un poco la presentación. Humberto Mejía nos dice que desde Perú. Bienvenido, Humberto. Hablaremos de Perú, que es una de las marcas país que están como en el top 10, ¿no?, de Latinoamérica. Desde Guadalajara, México. Hola, Julio. México también está en ese top 10. Colombia. Colombia, vamos a citarlo también, no nos vamos a meter en profundidad, pero sí tiene como ciertas bueno, características especiales, ¿no?, en cuanto a su marca país. Se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Turismo y bueno, han tenido sus frutos. El posicionamiento es bueno, aunque no se ha colado en esta ocasión entre los primeros países, ¿no?, en la última edición de análisis de marcas país. Gema desde Ecuador, bienvenida también. Ecuador no vamos a tocarlo, pero seguro que nos puedes aportar tu visión como conocedora del país. Colombia también, Luis Hernán, bienvenido. Desde Nicaragua, lo mismo, no vamos a analizarlo, pero nos vendrá muy bien tu visión. Maura Campos. Ivonne Fernández desde Estados Unidos,
Bueno, como vamos a analizar marcas país en Latinoamérica, no vamos a analizar Estados Unidos en este momento, aunque por supuesto tendrás mucho que aportar, puesto que, como sabéis, Estados Unidos es uno de los principales emisores de turistas para muchos de los países de Latinoamérica. Mildred, desde Ecuador. Bienvenida también, Lenin desde Ecuador, más conexiones desde Colombia y yo creo que, bueno, Annie Kerry, no, perdóname si no he pronunciado bien el apellido, desde República Dominicana, que también seguro que nos puedes contar algunas cosas de República Dominicana. Y Honduras, perfecto. Honduras sí vamos a citarlo. No en el análisis de marca país, perdón, pero sí como un ejemplo, ¿no?, de cómo construir marca país. Y si os parece, a no ser que se me escape algún país, perdón, que voy a ir mirando aquí en el chat, desde Ecuador, sí, hay algunos ecuatorianos. Empezamos, sin más preámbulos, en la presentación. Bien, bueno. Comentaros que bueno, lo que vamos a ver en esta hora de conferencia es eso, que se entiende por una marca país. Me gustaría diferenciar, ¿no?, los principales pilares que constituyen una marca país, que serían la reputación y la marca como tal. Y esto lo vamos a hacer para, bueno, de alguna forma diferenciar o explicar por qué muchas veces lo que entendemos como marca país se está confundiendo con una campaña de promoción turística o una campaña de promoción de otro sector que no sea turístico, de una campaña que intente promover las inversiones en un país, por ejemplo. Y bueno, lo que me gustaría es explicaros por qué esto no es lo que se entiende como tal o lo que debería ser una marca país íntegra, que lleva detrás una estrategia que toca muchos otros aspectos o muchos otros ámbitos, ¿no?, que tienen que ver no solo con la economía, con el turismo, con la sociedad, con el patrimonio, con la calidad de vida, inclusive de la población de ese país. Trataremos todos esos puntos, analizaremos esos puntos en el apartado dimensiones, que se incluye también en este índice. Después vamos a intentar entender cómo se construye una marca país, tomando siempre como referencia un informe que yo creo que es el más utilizado, por lo menos el más conocido, que es el Country Brand Report de América Latina, en este caso. La última edición es del 2017-2018 y lo elabora Future Brand, que es una compañía, ¿vale?, que se ocupa de hacer estos informes a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros vamos a desglosar o aterrizar solamente o analizar las marcas país de Latinoamérica. Y por último, vamos a analizar los casos de éxito de aquellas marcas país que tienen mayor reputación en Latinoamérica y que son esos que ocupan esos 5 primeros puestos en el ranking que os he mencionado, ¿no?, que vamos a utilizar como referencia. Estoy mirando que, bueno, algún participante más de Colombia. Bienvenidos a todos los que os vais sumando a la conferencia. Creo que estamos tocando un montón de países, lo cual es muy, muy positivo, ¿vale?, para poder llevarnos una idea más global, ¿no?, de América Latina como región y sus marcas país. Bueno, comenzamos entonces, si os parece, por intentar definir, ¿no?, qué es esto de marca país, ¿no? Bueno, una marca país es, como os decía, algo que va mucho más allá de un concepto de marketing y comunicación que esté vinculado al sector turístico, aunque muchas veces, bueno, las campañas que se presentan como marcas país se circunscriben al ámbito turístico, con las desventajas que ello implica, ¿no? Al final son estrategias, son campañas que son mucho más efímeras,
Y lo son porque todas estas campañas normalmente vienen impulsadas por los gobiernos. Cuando los gobiernos cambian, pues se suelen cambiar las campañas. En pocos casos, bueno, vamos a decir que en la mayor parte de los casos se suelen renovar esas campañas cada cierto tiempo. Y son pocos los gobiernos que ante un cambio mantienen la misma campaña promocional, por ejemplo, aunque mantengan la misma marca, pero bueno, digamos el envoltorio, la presentación de esa marca suelen renovarse, suele cambiarse, ¿no? Como os decía, tenemos que entender la marca país como una estrategia que va mucho más allá. Es una estrategia que sirve para capitalizar la reputación de un país, para medir la reputación de un país y para capitalizarlo también, ¿no? Normalmente está dirigida a mercados internacionales, pero es importante también mencionar que para constituir una marca país fuerte, que sea realista pues con la situación de cada nación, hay que tener en cuenta los mercados nacionales. Es decir, no hablamos solo de turismo, sino al final, para que nos entendamos, hay que analizar, ¿no?, el modo de vida en el país, la sociedad en el país, el sentimiento de los ciudadanos, cómo los ciudadanos entienden los valores que están ligados a su marca país o a la marca país que se quiere constituir, ¿no? Al final, una marca país lo que hace es aportar una propuesta de valor y la aporta tanto a los visitantes, turistas o inversores, o inclusive la mano de obra extranjera, aquellas personas que acuden o que les gustaría acudir a trabajar a un país y que eligen un país y no otro por una percepción que tienen de ese país elegido, ¿no? La marca país es una herramienta de competitividad, permite diferenciar a un país frente al resto de países competidores, ¿no?, y no solo a nivel turístico. Veremos después que es un canal muy efectivo de influencia política y cultural, ¿no? Y que además aporta un valor añadido a los productos que provienen de ese país. Ha hablado de no solo materias primas, sino productos fabricados que tienen un Made in México, por ejemplo, o hecho en México, que es de hecho no es la marca país, pero sí es una marca consolidada también para identificar productos elaborados en México, que tiene esa marca, no me atrevo a llamar la certificación como tal, pero sí es un sello que puede aplicarse, puede estamparse en productos hechos en México y sirve para reconocer esos productos tanto a nivel nacional como a nivel internacional en mercados donde México exporta esos productos. Bien. Bien. ¿Cuáles son las ventajas que aporta tener una marca país pues fuerte, consolidada ya, con una historia, un recorrido detrás más que una historia? Nos permite atraer turismo, por supuesto. Perdón, me he pasado aquí. Permite atraer también las inversiones extranjeras, atraer el talento, como decíamos, es decir, personas profesionales de determinados rubros que a los gobiernos les interesa que vayan a trabajar a ese país, ¿no? Es al final atraerte talento tecnológico, por ejemplo, para un país, facilitar la financiación del país y de las empresas, tal y como os pongo aquí en la presentación. Por supuesto, aumentar o incrementar las exportaciones y obtener de alguna forma más remesas. Y como mencionábamos antes, al final es un canal, ¿no?, que lo que hace es posicionar a nivel político también al país en cuestión a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, antes de intentar explicar cuáles son las fases más habituales de constitución de una marca país, me gustaría diferenciar entre esos dos pilares que os citaba que tiene cualquier marca país, ¿no? Serían la reputación por un lado y la marca por otro, ¿no?
al final la reputación tiene que ver con las percepciones, ¿no? Y las expectativas que tienen vamos a decir que los usuarios a nivel internacional de un país en concreto, ¿no? Y nos sirven para medir pues cómo de atractivo es ese país, cuál es el reconocimiento que tiene ese país a nivel internacional y bueno, qué posición ocupa en cuanto a potencial de desarrollo aplicado a los diferentes sectores con respecto a los países competidores. Me refiero a los diferentes sectores, ¿no? Hablo de sector industrial o hablo de exportaciones, cualquier sector que se os ocurra, por supuesto en el sector turístico, que por eso estamos tratando este tema de marcas país dentro de o vinculado a másters que tengan que ver con turismo. Eso es la reputación. Y la marca es la parte visible, ¿no? de esa marca país, ¿no? Bueno, normalmente se establece un concepto y de forma gráfica se utiliza un logotipo y se utiliza un claim o un eslogan acompañando a ese logotipo. Seguro que todos vosotros o todos ustedes tenéis en mente cuál es la marca que está utilizando el país en el que sois o en el que residís. Bueno, por supuesto ese logotipo y ese eslogan tienen un porqué detrás, normalmente hasta los colores tienen una explicación. Normalmente son empresas de marketing las que elaboran estas propuestas y bueno, lo relevante o la idea que me gustaría transmitir es que la marca país va mucho más allá que esta marca o va mucho más allá, como decíamos, de un eslogan. Esas marcas o esa marca, perdón, como concepto asimilado al país, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Se conoce cuando se vincula a las campañas turísticas, muchas veces no se está explotando lo suficiente para relacionarlo con otros sectores que intervienen al final en la reputación del país. Bien. Y aquí os propongo en esta presentación, en esta hoja de la presentación, una dinámica, ¿no? Participativa en la que yo no os puedo escuchar obviamente, pero me gustaría que a través del chat me aportaseis bajo vuestra experiencia, conocimiento. Bueno, vamos a analizar diferentes países, que son todos estos que aparecen aquí. Me gustaría que me comentaseis en el chat qué producto, qué nombre, inclusive qué personaje, al final qué palabra, o qué concepto es el primero que se os viene a la mente cuando leéis estos países o cuando oís hablar de estos países. Vamos a empezar por lo fácil y vamos a ir complicando un poco el asunto para ver qué marcas país, digamos, son más fácilmente identificables y cuáles todavía tienen un recorrido amplio para desarrollarse y para mejorar su posicionamiento también y su reputación. Comencemos por Italia. Esta es muy fácil. Italia, ¿qué se os viene a la cabeza al escuchar Italia? Os pongo un ejemplo. Bueno, lo iba a poner el ejemplo de la pizza, entiendo a estas horas además aquí, es lo que apetece. Pizza, Roma, escribe Humberto Mejía, efectivamente. ¿Alguna otra aportación? Por supuesto, la gastronomía italiana es una de las gastronomías que se conocen a nivel mundial. Estés donde estés, puedes comer comida italiana y además se relaciona con la pasta y con la pizza, efectivamente. Roma se conoce pues por su patrimonio, ¿verdad?
Es un referente, por supuesto, cultural e histórico, una de las principales capitales europeas que todo el mundo que, por ejemplo, está en Latinoamérica, cuando da el salto a Europa quiere conocer. No puedes visitar Europa y perderte Roma. ¿Alguna otra aportación? El Vaticano, por supuesto. Aquí veis bueno, ese componente, ¿no?, de influencia, vamos a decir, política barra religiosa que pueda proyectar Italia a través del Vaticano. ¿Alguna otra aportación? Seguimos con otro país, Venecia. Vale, hablaríamos de turismo, el calzado en cuanto a producción, eso es. Hay muchas, muy bien. En cuanto al calzado, la moda, efectivamente, modas de lujo, ¿no?, o calzado de lujo, muchas marcas se producen en Italia. Digamos que el tejido industrial italiano se conoce por su calidad y se asocia a marcas de lujo, ¿no? No solo en Europa, sino en toda América también. Cultura, Fiat, eso es, producción industrial también, Florencia. Bien, entonces podemos concluir, por no entretenernos más, que el turismo, factores, bueno, el Vaticano con lo que ello supone de influencia política e influencia religiosa. Vamos a hablar de también patrimonio histórico, producción industrial, la moda, la cultura. El fútbol, ya estábamos tardando, me extrañaba que no saliese el fútbol. Si os ocurre algún personaje italiano, las góndolas, por supuesto, está ligado al turismo. Sofía Loren, muy bien. Bien. El cine, por supuesto, también. Italia se relaciona con el cine, ¿cómo no? Al Capone. La Traviata, es decir, la música. Bueno, como veis, que es a lo que queríamos llegar, no nos ha costado mucho trabajo encontrar la ópera, por supuesto, Cristóbal Colón, la parte histórica. No nos ha costado encontrar bueno, marcas, conceptos, personajes, sectores por los que Italia destaque en el mundo o sea conocido en el mundo. Vamos con Francia, si os parece. Vamos a intentar ser más ágiles. Esta es fácil también. Un par de ejemplos. Champán. Vamos a parar ya, si os parece, con Italia, con Francia, perdón. Empezamos con Francia. Champán francés, por supuesto, el glamour francés, los perfumes, claro que sí, la Torre Eiffel, el turismo, las artes. ¿Algún personaje también que asociemos a Francia? El cine, por supuesto, el romance, el romanticismo, Napoleón, correcto, desde el punto de vista histórico. Bien, Francia ha sido sencillo también, igualmente que Italia. Lanzo una pregunta, por ejemplo, ¿pensáis que la gastronomía francesa está mejor posicionada que la italiana? ¿Se conoce más o menos que la italiana? Estoy lanzando la pregunta como para que la visión Latinoamérica también me sirve para... Igual, menos. Crepes es diferente mercado, correcto. Mi percepción es que es un poco menos también. La gastronomía francesa, digamos que no es tan conocida como puede ser la italiana, ¿no? Está más posicionada. Bien, estoy de acuerdo. Vamos con mi país, España. ¿Qué conceptos podemos asociar? Todo con mantequilla, sí. La baguette, el croissant. Los reyes, la monarquía, la cultura, la paella, los toros, ya salieron, el fútbol, vinos. Tampoco cuesta mucho trabajo. Es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Bien, vamos a el Real Madrid, fútbol, por supuesto la música, los castillos, el clima, los paisajes, el clima mediterráneo. Bien, las renovables, la gente, muy bien. Bien, vamos a complicar un poco más. O no, no lo sé. Vamos a ver qué nos encontramos. Suiza.
Queso. Aceite de oliva entiendo que es por la aportación a España. Los chocolates suizos, el queso. Un par de cosas que tienen que ver con gastronomía. Los Alpes, el paisaje, la naturaleza, la precisión. Los relojes. Heidi. Heidi es... no sé hasta qué generación conocerán a Heidi, pero sí. Yo lo he visto. Eso es. Bueno, no ha sido tan complejo tampoco, como podéis ver. El más difícil todavía, vamos con Finlandia. La educación. Los vikingos. Los paisajes y la naturaleza, efectivamente. Finlandia, si por algo, aquí en Europa también, si por algo se reconoce es porque es un referente en su sistema educativo. Y todos envidiamos, ¿no?, el sistema educativo de Finlandia. También las prestaciones sociales que tienen en Finlandia. También se le conoce por la arquitectura, el diseño finlandés, por supuesto los paisajes, el turismo, las auroras boreales, la noche blanca, me dice Jimmy Alberto, el medio ambiente. Bien, pues superado con éxito también Finlandia, vamos con Rumanía. Rumanía, ¿consideráis que Rumanía tiene una marca país potente o por lo menos conocida? Drácula, los castillos. Bien. Bueno, en lo que sale alguna otra idea más ligada a Rumanía. Bueno, comentaros, por ejemplo, que Rumanía es un destino turístico para quienes les gusta el turismo de naturaleza. Nadia, no tengo referente, dice Natalia Vargas de Rumanía. Bien, pues ahí quería llegar. Nos está costando un poquito más, ¿no? Son países que necesitas pensar un poco más, ¿no? Mucho más que Italia. Digamos que estamos años luz cuando pensamos en los conceptos ligados a Rumanía frente a una Italia que ha sido mucho más rápido, si os fijáis. Bien, vamos a dar el salto a Latinoamérica, en este caso Norteamérica, vamos a México. Yo voy a hacer mi aportación en México. Curiosamente, uno de los términos que más aparecen, ¿no?, en las encuestas ligadas a marcas país que se hacen para a ciudadanos que no son de países latinoamericanos, los conceptos que más salen, como os decía, son tequila, corona y tacos. Todos sabemos que México es mucho más, pero bueno, muchas veces los estereotipos obviamente están muy ligados a las marcas país, ¿no? Los mariachis, las novelas, la historia, la Virgen de Guadalupe. Dice Mildred, el pique, no sé si es el piqué, no sé si te refieres al papel picado o... Bueno, en lo que nos va aclarando. El Estadio Azteca, el fútbol, por supuesto, Guadalajara, las playas, el turismo, el petróleo, Acapulco. Bien. Y en México, perdonadme para los que sois de México, pero pensemos también en qué conceptos o qué acontecimientos incluso se relacionan con México o pensáis que pueden relacionarse con México, que pueden perjudicar la marca País México, o por lo menos todos los esfuerzos que se está haciendo por posicionar a México en el mundo. Eso es, Alicia Trinidad lo ha dicho muy rápido, el narcotráfico. Efectivamente. Como sabéis, bueno, al final la reputación que se tiene en un país se construye a través de lo que se cuenta sobre ese país y lo que cuentan los medios de comunicación, pues también aporta, ¿no? Normalmente cuando
bueno, en los medios de comunicación las noticias, los países son noticia o los acontecimientos son noticias cuando son malas noticias, ¿no? Las buenas noticias no suelen aparecer en los periódicos, salen más malas noticias que buenas noticias. Entonces, digamos que estos son factores que también perjudican a las marcas país y que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar una estrategia de marca país, ¿no? De alguna forma, pues idear campañas que equilibren los factores negativos que pueden eclipsar esos esfuerzos por sacar brillo, a relucir todos los valores positivos de una marca país o de los valores de un país en general. Bien. Bien. América Latina es dualista, efectivamente, luego lo hablaremos. El crimen organizado, la corrupción, son factores que sí se ligan a México, desgraciadamente, y que están perjudicando a la marca país. Vamos con Costa Rica. Bueno, vamos de una vez para no entretenernos mucho con Costa Rica y con Perú. Costa Rica, pura vida, Ezequiel, perdona si no lo he pronunciado bien, tiene muy claro cuál ha sido el claim que ha utilizado Costa Rica. Costa Rica es una marca país que ha sabido encontrar su nicho, como ha sucedido con Uruguay. No lo vamos a analizar como os decía en la introducción de la presentación, pero sí es un país que merece la pena citar por eso, porque ha sabido encontrar su lugar vinculado a la sostenibilidad y el medio ambiente y ha sabido posicionarse muy bien. Y todo el mundo ahora mismo relaciona a Costa Rica con el turismo de naturaleza, el turismo sostenible. Es un destino muy demandado por esos motivos, ¿no? Bajo esos criterios, perdón. Costa Rica, por supuesto, se relaciona con el café, muy bien. Bueno, fútbol y vóley, Humberto, no sé si se refiere, entiendo que a Costa Rica, ¿verdad? ¿Ves? Pues ahí esos conceptos, por ejemplo, a mí no se me hubiesen ocurrido así rápido. Y hablando de Perú, por supuesto el Machu Picchu, la gastronomía. Perú ha hecho unas campañas excelentes de posicionamiento de gastronomía. Luego lo veremos, ¿no? En sus campañas ha hecho participar a chefs de prestigio que lo que han hecho es reforzar la marca Perú gracias a su trabajo, ¿no? Fue país concebido y planificado bajo, entiendo que dice Arturo Mengual, refiriéndose a Costa Rica bajo la sostenibilidad ambiental. Bien, el surf es otro concepto que se relaciona también a Perú. Creo recordar que hay un surfista bastante conocido que ha sido embajador de marca y esto ha reforzado este deporte, ¿no? O conocer más bien a Perú por este deporte. Bien. Vamos, si os parece, por el pisco, las papas a la huancaína, la gastronomía, por no insistir mucho más en esto, ¿no? Chile. Vamos con Chile a ver qué podemos encontrar y os voy a pedir un par de conceptos ligados a Chile, un par de ellos a Uruguay y un par de ellos a Honduras, si os parece bien. Como tenemos hondureños en el chat, ahí podéis aportar también mucho. Por supuesto, Chile. A nivel turismo, hablamos también de gastronomía, por supuesto vino, vamos a hablar de minería, de cobre, claro que sí, pero también ha sabido encontrar su lugar, ¿no? Como bueno, un país que está atrayendo el talento. Hay muchísimos europeos que se han ido a trabajar a Chile a diferentes sectores, sectores de la tecnología, pero también sectores que tienen que ver con el sector energético, el sector minero, por supuesto, gente que trabaja en ingenierías de diferentes rubros. Muchísimos franceses, españoles están trabajando en Chile. Bien, en cuanto a... efectivamente dice Henry en cuanto a Chile, que es un país que se considera estable, con un entorno jurídico de los más estables en Latinoamérica, efectivamente, y ellos han sabido explotar esa idea, ¿no? Dentro, o esa realidad dentro de sus campañas también. Una localización que tiene que ver con el turismo y que por supuesto
que sale rápido al hablar de Chile sería la isla de Pascua. Al final, bueno, el turismo, como veis, es un motor importante dentro de las marcas país. Vamos con Uruguay. Vale, en Honduras entiendo que Alicia aporta las ruinas. La sopa de caracol, me pierdo, Alicia Trinidad, te pido aclaración. Cayos cochinos. Bien, Honduras, digamos que la parte de las playas, la parte de naturaleza, son, digamos que los componentes más conocidos del país, o de esa marca país. Ah, es una canción famosa. Bien. En Honduras hablamos de productos como el banano, el café, la palma africana, aporta José Meza. Mi percepción, por ejemplo, perdonadme que la ponga sobre la mesa, por ejemplo, el café sí lo hubiese relacionado con Honduras, la palma africana y el banano aquí en Europa, por ejemplo, no son tan conocidos, entonces no costaría un poco relacionarlo con Honduras, ¿no? El fútbol puede ser que sí, las maras sí, por desgracia, cultura, arte, conocido, Henry dice conocido por supervivientes, efectivamente, hay programas de televisión, que esto también influye en la percepción de un país, ¿no? Que se han grabado, se están grabando ahora se están emitiendo supervivientes en Honduras y bueno, pues esto va a ayudar a que se conozca un poco más, no lo sé, a lo mejor las playas de Honduras, no sé si aporta a nivel positivo o negativo, pero bueno, digamos que hace que el destino sea más conocido, ¿no? Bien, vamos, si os parece, no sé al final si hemos aportado algo con respecto a Uruguay. Hemos dicho vino. Yo a Uruguay, por ejemplo, lo relaciono con política. Yo creo que a nivel político el anterior presidente bueno, ayudó, ¿no? a que el país se conociera y que se conociera como un país muy open mind, muy de mente abierta, muy progresista también. Y que ahora está intentando posicionar su marca país con la imagen de que el país tiene una calidad de vida mejorada, ¿no? Una seguridad que ofrecer a sus ciudadanos y a sus visitantes, bueno, pues que a lo mejor antes no se relacionaban tanto con la marca país, ¿no? La cultura, eso es. Muy maduro políticamente en su historia, dice Arturo Mengual, efectivamente, el Mercosur. Bien, vamos, si os parece, a pasar a la siguiente línea que inicia en Asia con un destino, con una marca país, bueno, con un país, perdonad, muy fácil, que es China. En China sucede como con la gastronomía italiana, donde no se puede comer comida china en cualquier parte del mundo. La muralla, por supuesto, la contaminación atmosférica. China es otro de esos países que tiene por supuesto, es muy fácil vincular a diferentes ámbitos, sobre todo a temas que tengan que ver con componentes históricos, económicos, por supuesto, de productos, porque es un país exportador por excelencia, pero también tiene sus valores o se relaciona, es una marca que se relaciona con valores no tan positivos, ¿no? Aún así, sigue recibiendo muchísimos turistas y, bueno, digamos que la cultura milenaria atrae a mucha gente y equilibra la balanza, ¿no? Exporta migrantes a todo el mundo y, bueno, por supuesto, muchísimas empresas extranjeras han querido abrir sus fábricas, perdón, y sus centros de producción en China, ya sabemos por qué, ¿no? Por una cuestión de costes, aunque no vamos a meternos en estos jardines. Bien, vamos con Sudáfrica, si os parece.
Arturo Mengual dice sobre China que es un país muy complejo. Efectivamente, es un país tan amplio que es difícil definirlo bajo una marca país. Sudáfrica, lo primero que a mí me viene también a la mente es Mandela, efectivamente. Fútbol, mundial, Mandela. Pero tampoco suena muchísimo más, ¿verdad? Ahí nos cuesta un poco más de trabajo. Pobreza, vino, no sabía yo, por ejemplo, que en Sudáfrica tuviesen buenos vinos. Estamos hablando de vino, ¿verdad, Humberto? Todavía en Sudáfrica. Animales salvajes, o sea, el turismo de safaris, desnutrición, animales, reservas de animales, eso es. Bien, un poco más complicado todavía, Guinea. ¿Con qué lo relacionaríais? Las esmeraldas están ligadas a Sudáfrica también, los diamantes, la explotación de diamantes. Bueno, Guinea, os doy una pista por no entretenernos mucho más. Bueno, tiene un pasado colonial, por supuesto, pero no es un país que, bueno, que sea fácil, ¿no?, para identificar con unos valores en concreto. Bien, pasamos, si os parece, a la siguiente diapositiva, ¿vale? Después de esta dinámica. Como veis, o sea, la conclusión que yo quería sacar es que hay países que se identifican claramente con ciertos valores, con ciertos conceptos, otros nos cuestan más. ¿Quiere decir que todos estos países que os he expuesto aquí tienen una marca país consolidada, potente? No, porque hemos visto que una marca país es mucho más allá que la percepción, o mucho más allá que la simple marca, ¿no? Entonces, para entender cómo se construye una marca país, si os parece, vamos a ver qué dimensiones son las que se vinculan a las marcas país o se consideran para construir una marca país potente. Pues hemos visto, ¿no? Cultura, escritores, actores, cine, tradiciones, la parte de folclore, la música, el baile, deportes y deportistas. No ha salido en concreto un deporte, un deportista, pero podría haber salido perfectamente, ¿no? Si os digo Argentina, ahí viene, ¿no? Lo primero, rápido, el deportista. Eso es. Entonces, empresas y marcas, empresas concretas. Creo que se ha salido el ejemplo de Fiat, si no recuerdo mal. Pero bueno, un Gucci, un Armani, por supuesto, se relaciona muy rápido con el país. Materias primas y productos nacionales sí han salido. Gastronomía, por supuesto, hemos visto esos dos ejemplos potentes de Italia y China, por ejemplo, y recursos naturales o recursos turísticos, que es un componente o una dimensión muy importante dentro de las marcas país más relevantes o mejor posicionadas, mejor dicho. Bien, patrimonio histórico monumental. Y bien, acontecimientos políticos que hemos visto también algún ejemplo, problemas sociales como parte de esa dimensión que no aporta ese factor tan positivo a un país para posicionar su marca. Al final, bueno, en resumidas cuentas, ¿no? En este hexágono que os pongo aquí, que es un hexágono, le llaman el hexágono de Anholt, es digamos el que se aplica normalmente para definir todas esas dimensiones que contribuyen a la creación de marca país. ¿Cuáles son los pilares, ¿no? los seis lados que son imprescindibles en cualquier marca país? Estaríamos hablando del factor gobierno, la opinión pública, sí, las políticas que una nación pone en marcha y que dejan huella, ¿no?, a nivel internacional.
la parte de las exportaciones, todas aquellas materias primas o productos, como veíamos, que hacen que un país se conozca a nivel internacional. Por supuesto, el turismo, o sea, la imagen que los visitantes de un país se llevan, o la imagen preconcebida que tienen también los potenciales turistas, ¿no? Y que influye a la hora de tomar una decisión por elegir un destino y no otro dentro de una misma región, por ejemplo. La parte de las inversiones, digamos, y decíamos, la atracción de talento, la sociedad en general, ¿no? Cómo es la gente, cómo es el carácter hablamos de carácter latino, ¿no? Imaginemos lo poco que pueda saber, ¿no? Pues cualquier ciudadano de un país asiático, de un país latinoamericano, y cómo somos los latinos, ¿no? Cómo es el carácter latino. Bueno, hay muchas diferencias culturales, ¿no? Entonces es algo que también se puede explotar, y que Latinoamérica puede hacerlo muy bien, ¿no? Y después, pues todo lo que tenga que ver con la cultura y la herencia histórica cultural de un país. ¿Bien? Decíamos cómo se construye, ¿no? Una marca país. Pues os he incluido aquí las diferentes fases, ¿no? Con la fuente de donde he sacado la información. Digamos que lo primero que tendría que hacer un país es, por supuesto, al final, como en cualquier planificación estratégica, formular sus objetivos con su misión, su visión y qué es lo que queremos conseguir. Después, analizar en qué momento nos encontramos o cómo se entiende la marca en el momento actual. Y ahí habría que diferenciar entre la identidad que se percibe, la imagen que se percibe y la imagen que se proyecta. Lo vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos. Después hay que diseñar la esencia de la marca del lugar, ¿no? Ajustar los valores, formar esa identidad de marca bueno, al final, como generar todos los conceptos que van a abrazar a la experiencia que puede ofrecer ese país. Toda la parte de implementación de la nueva marca, ¿no? Que es la comunicación de la marca, la construcción de la marca, la cooperación con los diferentes grupos de interés o stakeholders, y la comunicación una vez construida esa marca, ¿no? O sea, lo que es la proyección de la marca. Y después hay que monitorizar, ¿no? O sea, una cosa es lo que nosotros hemos lanzado, otra cosa es la percepción o la recepción, digamos, y la percepción que están teniendo en los diferentes países, ¿no? A nivel internacional, qué conocimiento se tiene de esa marca país que hemos lanzado. Se puede valorar, ¿no? la lealtad a esa marca país, y de alguna forma, pues bueno, ver si la imagen proyectada coincide con la imagen percibida también, ¿no? Bien, al final, bueno, como sabéis, yo me atrevo a decir casi todos los países de Latinoamérica a día de hoy están preocupados por construir su marca país y han iniciado algún tipo o han puesto en marcha algún tipo de acción. Os repito, lo hemos mencionado anteriormente, esto no significa que todos tengan una marca de país consolidada. Muchos han iniciado campañas turísticas, no se les ha dado seguimiento, se han hecho esfuerzos en otros ámbitos, a lo mejor que tienen más que ver con la promoción, pero luego por diferentes acontecimientos, pues esos esfuerzos se han visto mermados, ¿no? Al final, pues eso, en muchas ocasiones, en más de las que se deberían, en lugar de definir una estrategia global, se trabaja solamente la imagen de marca, se dibuja o se plantea un logo, se plantea un eslogan, se presenta a bombo y platillo, vamos a decir, y se destina un presupuesto importante a las campañas de promoción, pero no se han seguido todas estas fases, con lo cual no habría una estrategia de marca país fuerte
y que sirva, ¿no?, para un medio y para un largo plazo para posicionar a un país. Me preguntan, perdona, no tengo el nombre porque me aparece es como un número, pero dice a su criterio, ¿cuál es el país o países que han logrado consolidar una marca país? Pues más que mi criterio, ahora vamos a ver cuáles son los países que han destacado según el estudio este que os indicaba al principio de la presentación de Future Brands, ¿no? Pero antes, permitidme que os defina, ¿no?, esas tres conceptos que iban ligados, si recordáis, a la parte de la fase 2, que es analizar la marca actual, o sea, en qué momento nos encontramos, ¿no?, esa identidad percibida, imagen proyectada. La identidad, como os decía antes, al final el objetivo es hacer que estos tres conceptos coincidan, ¿no? O sea, que la identidad percibida, que son pues aquellos rasgos únicos y distintivos ligados a un lugar y a un momento en concreto de un país, coincida con eso, con la imagen proyectada, que es lo que se dice acerca del país, ¿no? Veíamos antes cómo los medios de comunicación contribuyen a esa imagen proyectada, pero no solo los medios de comunicación, sino tendríamos la gente que visita el país, por supuesto, toda la labor de posicionamiento del país que pueda realizar los organismos públicos. Citabais antes, por ejemplo, que España se relaciona con la monarquía. La monarquía para España o ha sido hasta la fecha, y yo creo que seguirá siéndolo, es una entidad que es embajadora de la marca España y hasta ahora la ha representado de forma muy eficaz, ¿no? Por eso España se asocia a la monarquía y se asocia a los reyes, ¿no? Tenemos también el factor de qué se dice en Internet, qué se dice en los social media, en las redes sociales, qué están diciendo los ciudadanos y, por supuesto, las celebridades, personajes públicos, lo que en redes sociales llamamos influencers, que están citando como valores ligados a un país, ¿no?, una marca país. Y, bueno, imagen percibida, pues como el concepto indica, es pues esas impresiones que el visitante tiene sobre un lugar, que puede basarse en criterios cuantitativos o cualitativos, pero también en tangibles o intangibles o abstractos, ¿no? Al final, un criterio cuantitativo, por ejemplo, pues la relación calidad-precio que un turista encuentra cuando visita un país a la hora de comprar un souvenir, ¿no?, o a la hora de comer en un restaurante. Se asocia, ¿no? París es un destino caro. Bueno, esto es discutible, depende de para quién, por supuesto, depende de cuál sea la nacionalidad o de dónde venga el turista, cuál sea la procedencia del turista, pero digamos que, bueno, normalmente sí, no se asocia con que sea un destino de los más económicos, ¿no? Cualitativos como criterio dentro de esa imagen percibida, pues por ejemplo la calidad en el servicio. Os pongo un ejemplo. Los turistas latinoamericanos cuando visitan España, por ejemplo, siempre se quejan por el servicio. El servicio a la hora de ir a un restaurante, por ejemplo, el trato que recibe el turista se le hace muy duro. Al final es una cuestión cultural. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿no?, pues familiares en México me dicen, están enfadados, ¿qué pasa en Madrid? ¿Por qué están enfadados todo el mundo en los restaurantes, los camareros, los meseros, como dicen allá? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? El servicio no es bueno. Es una cuestión cultural, es una cuestión de cómo se organizan aquí los salarios de los camareros también. No es que estén enfadados, es otro tipo de trato, es una forma de hablar. Es una cuestión también de que no es comparable el servicio en Latinoamérica en este sentido. En restauración, en hotelería es excelente. El trato es, el cliente es lo primero, ¿no? Yo creo que cualquier país latinoamericano es un ejemplo en esto, como lo es Estados Unidos también. Entonces, para un turista que viene de allí, es algo que les puede chocar. Ani dice, eso es porque los latinos somos más amables y sonrientes. Pues sí, tal vez ese sea el motivo, ¿no? Y se espera recibir el mismo trato. Sí.
efectivamente. También hay otro factor que hay que entender, no nos vamos a entretener en esto, ¿no? Como sabéis, por ejemplo, en Estados Unidos un camarero, un mesero, recibe una parte de su salario a través de las propinas. Aquí en España lo de las propinas es menos significativo, ¿no? Reciben un salario base y luego las propinas muchas veces se reparten, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a lo mejor no hay tanto incentivo por tratar al cliente. Esto no es excusa, pero es un componente que hay que analizar, ¿no? Bien, sin entretenernos más en esto, que me estoy enrollando demasiado, creo que han quedado claros estos tres conceptos, ¿verdad? Sí, parece que no hay ninguna duda. Bien, pues si os parece, y al hilo de lo que me preguntáis de, bueno, cuál es el país o países que han logrado consolidar una marca país, vamos a ver cuáles son los que tienen las primeras posiciones dentro de ese estudio del Country Brand Report de Future Brand, ¿vale? En la edición 2017-2018, referido siempre a Latinoamérica. Ricardo Bediente dice que no se puede generalizar, es verdad, no se puede generalizar. Bien, consideraciones previas acerca de, bueno, antes de ver estos países, ¿no? América Latina es tan diversa, tan amplia, que es muy difícil hablar de una única marca, América Latina. Y se han hecho esfuerzos, ha habido iniciativas, o sea, los gobiernos han intentado ponerse de acuerdo por tratar de presentar, bueno, qué valores son los que se asocian a América Latina, ¿no? Hay algunos valores que sí, que internacionalmente pueden asociarse a América Latina en general, pero no se puede decir que se pueda presentar obviamente como una marca América Latina, porque la diversidad, como hablábamos, es enorme, ¿no? A nivel todo, desde paisajístico, político, cultural, social, histórico. eh, es muy difícil, ¿no? Lograr una única marca. Volvemos a reiterar, no se puede decir que en América Latina a día de hoy todos los países tengan una marca país, ¿vale? Sino casi todos han puesto en marcha alguna estrategia, alguna campaña, sobre todo de promoción turística, con mejores o peores resultados, pero no todos o muy pocos tienen una marca país que sea referencia a nivel mundial. Todos están tratando de, o por lo menos, o casi todos están tratando de hacerlo, están preocupados por ello porque saben que al final eso se traduce en, pues eso, inversiones, en remesas, en, bueno, algo que afecta directamente la economía del país. Y bueno, los gobiernos latinoamericanos al final son conscientes de que para presentarse como una marca país que integre factores ligados a la productividad, por ejemplo, o al reconocimiento de las marcas internacionales o a la calidad de vida, factores de seguridad, eh, pues tienen que enfocar, ¿no?, sus estrategias en sus puntos fuertes, que son la promoción del patrimonio cultural e histórico, en las tradiciones, en los recursos naturales, en los valores como sociedad, esos valores positivos de que decíamos somos más amables, ¿no? Yo sí creo, aunque no se puede generalizar, por supuesto, pero sí creo que los turistas, o sea, los que no somos de un país en Latinoamérica, entendemos que la gente en Latinoamérica es muy amable, digamos que la recepción es muy buena, ¿no? Nos sentimos como bien tratados cuando vamos allí, ¿no? Y por supuesto la gastronomía, que no se me olvide citarla. Bien. Bueno, esto creo que lo he mencionado anteriormente. Al final, las iniciativas de estrategia marca país han surgido por parte de entidades gubernamentales, pero normalmente se ponen en manos de agencias de publicidad, ¿no? Y por eso también están muy ligados a las campañas turísticas. La idea es bueno, como integrar a diferentes competencias gubernamentales o diferentes ministerios o carteras ministeriales del gobierno dentro de esas estrategias de creación de marca país, ¿no?
¿Por qué? Porque al final, como decíamos, hay que involucrar otras áreas, ¿no? Como las relativas a las exportaciones o a la inversión extranjera, ¿no? ¿Cuáles son los países que han sido pioneros en la creación de marcas países más fuertes o con mayor reputación? Pues México, Argentina, Costa Rica iniciaron la tradición en la región y han sabido posicionarse. Y ahora, si os parece, vamos a ver rápidamente el ranking, ¿vale? Nos estamos extendiendo un poquito más, pero voy a intentar ser rápida viendo este ranking. Aquí veis, hasta el número 20. Vamos a analizar los 5 primeros países. Comentaros eso, que este ranking de Future Brands, se construye a través de datos cuantitativos y cualitativos. Se han hecho encuestas a través de, que se hacen a viajeros frecuentes internacionales, de negocios, de 15 países que no son latinoamericanos. Y bueno, como diferencias con respecto a Argentina, bueno, esto a lo mejor es importante comentaros un poco más sobre esa encuesta. Encontraba antes estaba buscando un poco más acerca de qué es lo que le preguntaron a estas personas encuestadas, ¿no? Al final, hablaban de 2.500 líderes de opinión, estoy leyendo aquí a un lado, y viajeros frecuentes internacionales, que pueden ser de negocios o placer, como os decía, de esos 15 países que no son latinoamericanos. Y les preguntaban, ¿no? ¿Es usted consciente, está familiarizado con todos los países cubiertos en la encuesta? ¿Estaría interesado en viajar al extranjero? ¿Ha viajado internacionalmente al menos una vez en el último año, ya sea por negocios o por placer? Eran personas que tenían entre 21 y 65 años y, bueno, buscan un equilibrio entre hombres y mujeres. Entonces, a partir de ahí, esas encuestas se realizaron entre el 27 de marzo y el 10 de abril de 2017. A partir de ahí se desglosan el resultante es este ranking en Latinoamérica. Y bueno, con respecto al ranking anterior, del informe anterior me refiero, lo que ha sucedido es que Argentina ha subido un escalón y que Brasil se ha desplazado uno también. México, Chile y Perú se mantienen igual que en el estudio anterior. Vamos a ver, si os parece, qué ha pasado con la marca país Argentina, qué es lo que les ha permitido o por qué creen los analistas que ha subido en posición. Bueno, en cuanto a la marca país Argentina, estaba mirando en los chats, pero me preguntaban por Venezuela. Venezuela, pues como veis, está en la posición 13 y por lo que veo aquí ha bajado un poco su posicionamiento. Obviamente, en Venezuela tiene unas circunstancias políticas que ahora mismo son complejas y que no le estará afectando positivamente. Cualquier esfuerzo marca país en este momento para Venezuela, no lo sé si es muy recomendable, la verdad. No tiene dice Ricardo Obediente, no tiene ninguna estrategia marca país. Es lo que yo intuía, sin conocerlo, pero me imagino que no es el momento de establecer una estrategia marca país. Bien, bueno, aparte de la inversión que supone, ¿no? Vamos, si os parece, a analizar rápidamente qué es lo que ha pasado con la marca país Argentina. ¿Qué ha pasado? Que se ha considerado como una política de Estado, ¿no? Está gestionada por un comité de gobierno presidido por el Ministerio de Turismo, pero intervienen además Relaciones Exteriores, Cultura, Transporte, Agroindustria y una agencia de inversiones, ¿no? Y otros organismos. Todo este comité, además, y la marca País Argentina ofrece acompañamiento a empresas argentinas que viajan al extranjero en misiones comerciales, por ejemplo, se les ofrece ese acompañamiento también. ¿Para qué? Para aprovechar esas circunstancias para apoyar y para reforzar la marca país. Comentaros que han cambiado el logotipo que utilizaban antes para lo que es la marca como tal. Antes utilizaban el logotipo que os pongo a la izquierda, con las líneas ondulantes. Lo han cambiado en un logotipo mucho más minimalista, conservando los mismos colores, ¿no? Y para llegar a ese ISO logotipo
pues obviamente ha habido un estudio detrás, se ha realizado una investigación de mercado internacional y se hicieron entrevistas a personalidades de la política, de la cultura, del deporte, etcétera, de la sociedad civil, ¿no? Los analistas creen además que el cambio de gobierno ha sido positivo para la marca país, ¿no? Se han generado una percepción positiva y que ha reforzado a la marca país y ha bueno, contribuido de alguna forma a un mejor posicionamiento, ¿no? Por supuesto, esa coyuntura política ha venido también acompañada por un cambio también en el ciclo económico y creo que ha sido positivo para la marca país. Bien, pasamos a Brasil, si os parece. Brasil sensacional es el claim que utiliza Brasil, que como veis utiliza una marca muy colorida. Brasil lo que intenta es posicionar su marca país como un destino, una nación apta para los negocios, que es líder en la región en cuestiones de tecnología, en clima de inversión, en turismo. ¿Por qué ha bajado de posición? Bueno, también, según los analistas, creemos que el contexto político ha podido influir negativamente, bien, pero es que además ha caído sobre todo en puntos valorables o dimensiones valorables dentro de la marca país, según el estudio, según el método de análisis de Future Brand, que tienen que ver con seguridad, calidad de vida, sostenibilidad y medio ambiente. Ha caído en todas esas dimensiones o valoraciones. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Brasil? Bueno, pues al final hablamos de paisajes, hablamos de gastronomía, culturas, playas, selva amazónica, negocios también, lo hemos citado antes, y la idea es esa, es posicionarse como un país colorido, moderno y de mente abierta, carnaval, por supuesto. Todas las campañas promocionales intentan sacar partido a esos valores, ¿no? Esta campaña de Brasil sensacional la lleva el Instituto Brasileño de Turismo y bueno, es una estrategia que se puso en marcha hace unos años y que sigue activa, ¿no? Van renovando las acciones en redes sociales, en internet, por supuesto están presentes en las principales ferias de turismo y se sigue manejando esa imagen y ese claim. Dicen Marilyn Elena López que también se tienen en cuenta los intereses del visitante para escoger una marca país. Claro que sí, por supuesto, se valoran. Por eso, dentro de este estudio se hacen esas entrevistas a gente o sea, que son potenciales turistas o inclusive les preguntan, ¿ha visitado un país en el último año? Como os mencionaba antes, ¿no? Bueno, vamos a analizar, si os parece, México. Hay algunos mexicanos aquí. Bueno, en 2004 el Consejo de Promoción Turística de México se presentó esta marca como un símbolo de unidad e integración de regiones y sectores. México lo que tiene es una diversidad también muy amplia, es un país muy grande, le ocurre como Brasil, y aparte se hacen esfuerzos grandes a nivel regional, o sea, quiero decir, se han lanzado muchísimas campañas promocionales a nivel regional y esto está muy bien, ha permitido que se conozca a nivel regional como destino a nivel internacional México, o sea, un Puebla, un Monterrey, por ejemplo, Distrito Federal, por supuesto, digamos que todos estos destinos turísticos dentro de México han hecho sus esfuerzos por darse a conocer y es muy positivo, ¿no? Son regiones o ciudades, inclusive zonas turísticas que se conocen, que tienen ya reconocimiento, Cancún, Riviera Maya, por ejemplo, se me ocurre. Pero, claro, han restado también un poco fuerza a la imagen global o a la marca global de México como tal.
que tal vez ha quedado un poco más vacía de esos valores que se querían reforzar en un inicio cuando se presentó la marca, ¿no? Bueno, México lanza prácticamente todos los años campañas renovadas. Os he puesto ejemplo aquí del año 2009, cuando México ve empeorar su economía. Tiene además una crisis política durante ese año, cómo lanzó la campaña Vive México, que logró cierta mejora en el sector turístico, ¿no? Así se notó en las cifras turísticas, en recepción de turistas, pese a que se estaba enfrentando, como decíamos, a esa crisis política y también al problema que hubo de la gripe, ¿no? Que, bueno, pues se iniciase o no se iniciase en México, al final México se vio perjudicada también, ¿no? Y bueno, después, bueno, simplemente ver un poco a futuro a qué se enfrenta México y la marca País México. Pues ahora tiene que consolidar la marca País. Estos altibajos de inseguridad, inestabilidad política y social y crisis de reputación, como los ejemplos que acabamos de citar, no ha permitido a lo mejor que la marca País se consolide. Entonces, creo que México va en el buen camino, se están destinando presupuestos importantes, se está haciendo mucho esfuerzo, los embajadores de marca lo están haciendo muy bien y, por supuesto, el interés de los gobiernos es muy relevante. Entonces, México seguirá ocupando las primeras posiciones, igual que ocupa primeras posiciones en cuanto a recepción de turistas en Latinoamérica, ¿no? Chile ya hemos visto antes, hemos hablado un poquito sobre la marca País Chile. Se gestiona desde la Fundación Imagen de Chile, que es una organización autónoma que está financiada obviamente con recursos públicos. Nació en el año 2009 para posicionar la imagen de Chile en el exterior y bueno, lo que se pretende es lograr eso, que Chile sea reconocido por la seguridad y la estabilidad y gobernabilidad. Lo comentaba alguien muy bien en el chat, al final se percibe como un destino seguro y estable políticamente, ¿no? Actualmente se han definido 4 pilares de marca país en su estrategia de posicionamiento, que son estos 4 que os indico. Es un territorio de extremos a nivel de clima, de naturaleza también y de posibilidades turísticas. Lo que ellos llaman modernos tradicionales, ¿no? Que se refiere a la sociedad, es como los chilenos saben mantener sus tradiciones, pero están abiertos a la tecnología, están abiertos a la modernidad, están dispuestos a abrazar los nuevos retos, ¿no? Del futuro y del presente. Tienen vocación de progreso, esto también está vinculado a temas de sociedad, como son los chilenos, y son un vínculo confiable a la hora de hacer negocios y relaciones exteriores. Este es el claim de Chile, sorprende siempre, y es el que acompaña al logotipo, que utiliza, como veis, colores muy llamativos con bastantes contrastes, ¿no? Y bueno, pretende ser una imagen que refleje esa intención de mostrarse como un país moderno y emprendedor en constante movimiento. ¿Bien? Perú, que hemos visto también un poco, no me entretengo mucho. Perú ofrece como pilares básicos de su marca país las exportaciones, el turismo y las inversiones. El logotipo que utiliza es muy gráfico, intenta representar la cola de la figura del mono de Nazca y es fácilmente reconocible. Rápido, cuando se ve este logotipo uno piensa en Perú, ¿no? Es muy fácil, aparte del color, ¿no? El claim que utilizan es "hay un Perú para cada quien". Lo que querían era enfatizar eso, la posibilidad la diversidad de Perú y las amplias posibilidades que pueda ofrecer el país a los turistas internacionales o a los visitantes o a los inversionistas. Perú, dentro de su marca país, que gestionan desde podéis encontrar muchísima información ahí, desde esta web que os he incluido, https://perú.info/es-medio pe
bueno, por no complicarnos ponéis marca país Perú y os sale en las primeras búsquedas. Lo que os quería comentar es que ellos, aparte de gestionar esos valores, pilares básicos o conceptos ligados a la marca país y de presentarlos a nivel internacional, hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen un programa de licenciatarios que lo que hacen es otorgar el uso de marca a nivel institucional o bien utilizar esta misma marca, me refiero a este logotipo que estamos viendo, sobre productos fabricados, producidos en Perú, y también puede utilizarse la marca en eventos, en determinados eventos. Entonces, a través de esa web se hacen las solicitudes, las empresas o organismos harían la solicitud, se estudia, me imagino que te la aceptan o no, la utilización de marca, y esto refuerza muchísimo, obviamente, porque lo que se está haciendo es multiplicando los canales por los cuales se están dando a conocer la marca país, ¿no? Bien. Aparte, Perú, citábamos antes, tiene una trayectoria súper exitosa de campañas publicitarias dirigidas al sector turístico, sobre todo, ¿no? O vinculadas, perdón, al sector turístico, sobre todo. Os recomiendo muy mucho que veáis el documental Marca Perú, no sé si lo habéis visto, incluyo el link en la presentación, luego trataremos de compartirlo. No lo pongo aquí porque es un documental largo, como son los documentales, obviamente. Merece la pena verlo, es muy, muy sugerente, muy bonito y tuvo un exitazo. Y si lo veis vais a ver por qué. Bien, no desvelo más porque es un documental, es como destripar el final de una película, es una faena. Campañas que os recomiendo también que veáis, ¿no? Que han sido campañas que ha puesto en marcha PromPerú. Nunca dejas de viajar, es una campaña antigua, yo no sé si si es la anterior, la inmediatamente anterior o es inclusive de hace más años. Sé que la más reciente es esta de Intercambiados, que os recomiendo también que la veáis. La están moviendo en televisión, la están moviendo en canales sociales y por supuesto en su página web. Tiene el formato de serie televisiva. Y lo mismo, no quiero desvelaros muchos detalles porque me apetece invitaros a que lo veáis. Es muy atractivo. Como pista, comentaros que tanto el documental Marca Perú como Intercambiados iban dirigidos a mercados nacionales, ¿vale? Perú ha hecho muy bien esto o ha entendido muy bien esto de que es muy difícil explicarle al exterior cuáles son los valores vinculados a una marca país si no preguntan primero a los propios peruanos, ¿no? Primero hay que entender cómo entiende el peruano Perú para explicar al extranjero qué es Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el peruano tiene mucho que decir acerca de su país y además el peruano es Perú, ¿no? Es parte de esa bueno, sí, de ese componente de marca país que es relevante, ¿no? Y que se quiere reforzar a través de estas campañas. Y no cuento más, hay que verlos, hay que ver esas campañas y ese documental. Bien. Dejo aquí la presentación, son las 9:19, me he pasado un poquito, mis disculpas, pero teníamos muchos puntos por ver y nos hemos entretenido bastante en esa dinámica, ¿no? De cosas que se nos venían a la cabeza al hablar de países. Espero que haya sido interesante la presentación para todos vosotros y todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta, a ver si la puedo resolver. Voy a leer alguna aportación de las últimas que han aparecido en el chat. Dice Humberto que piensa que en general, mientras más seguro y estable sea un país, mejor será visto por los demás, por supuesto. Por eso decíamos que todo esfuerzo dirigido a consolidar una marca país, a veces con una inestabilidad política, social o con un problema como pueda ser el que citábamos de narcotráfico, pues
bueno, cualquier esfuerzo se ve mermado, ¿no? Es mucho más complicado. Bien, Carol Correa, no sé si pregunta que si las empresas que tengan la línea marca Perú, que si las empresas peruanas pueden utilizar la marca Perú, es lo que hemos citado, ¿no? Hay una parte en la web que os indicaba en la que ellos pueden pedir utilizar la marca, previa evaluación, efectivamente. Hay campañas buenas y menos buenas, no todo lo que se ha hecho ha sido lo óptimo, nos comenta Andrés Zúñiga, me imagino que se refiere a Perú. Sí, ha hecho muchísimas campañas. Yo os citaba esas tres porque me han parecido especialmente buenas. Pero en general, dentro de lo que se ha hecho en Latinoamérica, mi humilde opinión es que Perú lo ha hecho muy bien, con una muy buena calidad, están manejando una calidad cinematográfica y aparte ha tenido muchísimo éxito. A nivel internacional han ganado muchos reconocimientos. Dice Andrés que le falta un enfoque que sí, como que dé a conocer todo lo que es el país, ¿no? En cuanto a Perú, me imagino que te refieres, Andrés. Puede ser, Perú es muy grande también y es complejo el representar a todos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, nos pregunta Andrés Zúñiga que si los rasgos socioculturales son importantes al reflejar una campaña de marca país. Por supuesto que lo son. Lo mencionamos anteriormente. Dice Ricardo Obediente que Venezuela, que tiene una marca país, que sí que la tiene, nos aporta. Gracias, Ricardo, por la aportación. Sin embargo, que es bastante limitada, claro. Es que, bueno, ahora habrá otras prioridades a nivel gubernamental, obviamente. Es que ni siquiera a nivel turístico yo no sé cómo esté de fácil el viajar, conseguir visados, etcétera. Mildred nos dice que Ecuador trabajó con la campaña All Unities Ecuador en años anteriores. Voy a checarlo, voy a investigarlo también porque me interesa estar al día también. Bueno, pues muchas gracias a todos. Mildred os está compartiendo en YouTube la campaña. Bueno, y me estáis facilitando algunos correos electrónicos para enviar la presentación. Yo me imagino que desde la coordinación académica van a presentar y van a enviar información y aparte van a compartir la conferencia íntegra después para si alguien no ha podido quedarse a toda la conferencia o por si alguien quiere checar algún otro detalle que se les haya escapado. Mira, Mónica nos dice que Carol, que tienes la presentación en la pantalla de la izquierda, donde pone archivos descargables, se puede descargar y ahí entonces podréis sacar los links a esas campañas que me gustaría que vieseis en algún momento. Muchas gracias a todos, yo me despido, ha sido un placer pasar esta hora y 24 minutos con ustedes, vosotros. Muy buen día y